¿Cómo afecta el peso de la grandeza, sea esta política, económica o artística, a la psique humana? ¿Puede el peso de la historia aniquilar la sanidad de una persona sin la educación para manejarla? Los personajes que estamos por presentarte parecen dar fe de ello, o por lo menos de una insania pocas veces vista en gente de gran trascendencia histórica. Esto es... Enigmas. Y hoy te presentamos 7 personajes históricos que se volvieron locos. Número 1. La emperatriz Carlota. Carlota fue un personaje trágico por derecho propio, pues pasó de estar en la cima de las familias nobles de Europa a esperar inútilmente el regreso de su amado Maximiliano. Todo en la vida de la joven Carlota apuntaba al desastre, pues si bien se casó enamorada del heredero de la corona de Austria, Maximiliano de Habsburgo, su relación estaba destinada a una serie de adversidades causantes de muchos de sus sufrimientos, desde el momento mismo en que Maximiliano aceptó la oferta a portar la corona mexicana por parte de un grupo conservador y se convierten en emperadores de México en 1864. A pesar de la turbulenta situación política del país, Carlota llevó a cabo una serie de reformas y planes políticos avanzados para su tiempo, pero para su desgracia, las fuerzas opositoras fueron ganando poco a poco batallas decisivas y juntando apoyo y simpatías al interior del país e incluso en el extranjero, lo que debilitó su reinado y obstaculizó sus logros como emperatriz de México. Abandonados a su suerte y previendo una terrible venganza de sus adversarios, Maximiliano instruye a su emperatriz para que lo deje enfrentar solo a Benito Juárez y los liberales, mientras ella busca apoyo entre las cortes europeas, en especial del emperador Napoleón. Carlota lleva a cabo un peregrinar por toda Europa en busca de un intercesor para su marido, pero sus esfuerzos fallan y Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas en 1867. Carlota se mantiene en la corte de Austria, donde había vivido su infancia, pero su salud mental empieza a decaer y por órdenes del emperador, le es negada la noticia de la muerte de su esposo. Una vez rebajada a archiduquesa por la corte de Austria y por órdenes de la corona, Carlota fue mantenida en Viena para que sus bienes y la riqueza de su familia fuera administrada por la corona austriaca, mientras ella sufría delirios de emperatriz en su finca familiar, donde falleció esperando a su amado Maximiliano, a quien escribió cientos de cartas que nunca fueron enviadas. Número 2. Sarah Winchester. A veces, la soledad y la tristeza, combinadas con la culpa, pueden derivar en serios trastornos mentales, tal como sucedió a Sarah Winchester, viuda de William Winchester, el creador de un arma tan icónica como los rifles que llevan su nombre y que desde mediados del siglo XIX ha matado a millones de personas. Desde afuera podría pensarse que Sarah fue una mujer afortunada. A la muerte de su marido, heredó una fortuna de $20 millones, que a finales de 1800 era una de las mayores fortunas de Estados Unidos, además de buena parte de los beneficios de la empresa de armas Winston. Sin embargo, antes de fallecer su esposo, Sarah Winchester pasó también por el dolor de haber perdido a su hija Annie y a su suegro. Estos desafortunados acontecimientos llevaron a Sarah a padecer delirios de persecución,
convencida que los espíritus de todos los que murieron por las armas de su esposo regresaban a dañarla. Por ese motivo, contrató los servicios de una médium con la esperanza de ponerse en contacto con su marido, y aquí es cuando comienza la leyenda. La médium le dijo a Sara que debía mantener su casa en construcción para que los espíritus no pudieran dañarla. Así que desde ese momento, la mansión Winchester tuvo gente trabajando en la propiedad, tanto de día como de noche, creando un sinfín de cuartos, escaleras que no iban a ningún sitio, habitaciones que cambiaban cada pocos meses. Este trabajo continuó hasta la muerte de Sarah Winchester en 1922 y ha sido motivo de leyendas y especulaciones que continúan al día de hoy. Número 3. Idi Amin Dada. Presidente vitalicio, jefe de las Fuerzas Armadas, mariscal de campo, doctor, VC, DSO, MC, señor de todas las bestias de la tierra y de todos los peces del mar, conquistador del Imperio Británico de África en general y de Uganda en particular, y último rey de Escocia. Esta era la carta de presentación del dictador de Uganda, Idi Amin Dada. Solo con escuchar el título, uno puede darse cuenta del enorme ego y lo alejado de la realidad que se encontraba esta persona. El título, ostentoso y hasta ridículo a la luz de los acontecimientos, no podía ser abreviado ni dejado de mencionar a la hora de presentar a este sujeto. Las consecuencias de hacerlo podían ser fatales. Idi Amin es la muestra de cómo la falta de preparación para ejercer el poder puede ser trágica. Entró a las Fuerzas Armadas por mera casualidad. Cuando pasaba cerca de un cuartel, un militar lo invitó a enrolarse debido a su tamaño descomunal y su cuerpo vigoroso. A partir de entonces, Amin no hizo sino progresar en su carrera militar y política. Llegó al poder por medio de una traición y gobernó durante menos de una década, tiempo suficiente para cometer atrocidades esperpénticas y lucir su cinismo y locura en el extranjero. Se cuenta que, en los primeros años de la década de los 70s, se le ocurrió visitar sin previo aviso a nada menos que la mandataria del Reino Unido, la mismísima reina Isabel, a la cual solía dirigirse en sus misivas como Liz, en un alarde de insolencia propio de un loco. Forzada por los protocolos diplomáticos, la reina se vio obligada a recibir al hombretón. La reina aprovechó para hacer un reclamo, velado pero enérgico, al dictador, al cual pidió anunciar sus visitas futuras con anticipación. Como mera fórmula y cortesía, la soberana le preguntó al presidente Idi Amin el por qué se encontraba en su país, a lo que éste respondió: es difícil encontrar zapatos del número 48 en África. Respuestas similares son contadas por un sinnúmero de mandatarios en plena Guerra Fría, sin importar de qué lado estuvieran. Todo esto no pasaría de ser anécdotas pintorescas si no fuera por los crímenes incontables e innombrables de este monstruo polígamo, megalómano y paranoico. Asesinó a las exparejas de sus esposas y también a varias de ellas por simples sospechas de infidelidad. Se cuentan en más de 300,000 las muertes atribuidas a este singular personaje. Uno de los rumores más sonados y grotescos sobre la figura de Amin versa sobre su gusto por la carne humana, rumor disipado por el propio dictador, quien dijo a algunos de sus allegados que encontraba la carne humana demasiado salada para su gusto. Pese a lo breve de su mandato, su lista de crímenes fue vasta y quedó impune.
Amin fue derrocado y exiliado de Uganda, pero jamás puso un pie en la cárcel, ni pagó por sus crímenes. El único consuelo para sus víctimas es el saber que el tipo jamás pudo vivir una vida tranquila, perseguido por demonios y enemigos, tanto reales como imaginarios. Número 4. Calígula. Abundante en gobernantes seducidos y dominados por la locura del poder, tal vez Calígula haya sido, entre una colección de déspotas y dementes, el más destacado de todos. El gobernante heredó el trono romano de su abuelo adoptivo Tiberio, y al principio de su reinado gobernó al lado de su primo Tiberio Gemelo. Curiosamente, su reinado fue aclamado, al menos al principio, por el pueblo romano, pues el futuro tirano gobernaría con deferencia y sabiduría a su pueblo. No obstante, Calígula caería en una espiral descendente de locura y poco a poco, ésta lo llevaría a la decadencia y la perdición. Como gobernante tenía excentricidades, mandó a construir gigantescas naves marítimas e hizo llenar una bañera con monedas de oro por el puro placer de la ostentación. Tales locuras hubieran sido meras anécdotas, caprichos de un líder provocados por el simple hecho de ser capaz de hacerlas, y se les hubiera considerado como tales si junto con ellas no hubiera venido también un insaciable gusto por el asesinato. Calígula llenaría muy pronto sus manos de sangre, sin importar que se tratase de aquellos que le desearon la muerte después de una enfermedad, o de su suegro, su primo o su propia esposa. Obsesionado con la crueldad, Calígula disfrutaba las torturas, a las cuales podía decirse que se hizo adicto, con tal de ver y oír sufrir a otros seres humanos. La cereza del pastel y también la cúspide de su locura fue cuando concedió a su caballo favorito, Isitiato, no solamente una casa y esclavos para él solo, sino incluso un puesto en el consulado. Como era de esperarse, otros miembros de la élite romana fueron poco tolerantes con los desatinos del emperador. Calígula vio llegar el fin de sus días de la misma forma en la cual él mismo había aniquilado a otros. Una conspiración palaciega que culminó con el asesinato del demente gobernante, llevando a su tío Claudio al poder y a los varios cómplices de Calígula al paredón. Antes de pasar al siguiente personaje, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita para ser notificado de nuestros próximos videos. Número 5. Salvador Dalí. La vida de Salvador Dalí parece ser el epítome de la locura, una demencia calificada como pose por muchos, pero ¿acaso no sería una locura en sí mismo hacerse pasar por loco estando cuerdo? Nada en la vida de Dalí podía ser juzgado como normal, pues su autoadoración llegaba a niveles de manía. Solía vestir y arreglarse de forma extravagante, y ni siquiera su mascota podía pasar por el animal de compañía de una persona normal. Los vecinos de Madrid podían encontrarse en cualquier momento a un sujeto vestido de forma estrafalaria, llevando de paseo a su oso hormiguero, como si de un perro se tratase. Dalí simplemente no podía pasar desapercibido. Su interpretación del loco, si acaso fuera una simple pose, era imposible de ignorar, y gracias a dicha actitud, su celebridad no hizo sino aumentar. No obstante, nos queda un testimonio para conjeturar que, si Dalí no estaba loco, por lo menos no era poseedor de un cerebro normal. Su obra en conjunto: genio, demente o loco genial,
como llegó a calificarse a sí mismo. La obra del español es testimonio vivo y actual de los sueños pesadillescos que habitaron su cabeza. Ni un cerebro normal, ni una destreza manual promedio serían capaces de imaginar primero y representar después la complejidad de una obra como la de Salvador Dalí. Se tratase de un auténtico loco, de un genio actuando como demente, o como él mismo se definía, un loco que sabe que está loco. Lo único cierto es que el mundo del arte, acaso nuestra historia en general, no serían lo mismo sin la presencia de Dalí en él. Número 6. Elizabeth Bathory. La depravación y la locura a menudo se disfrazan de normalidad. No obstante, la locura latente puede ser detonada por acontecimientos fuera del control de quien llegue a padecer alguna dolencia escondida en los rincones más oscuros de su mente. Puede que, en el caso de Elizabeth Bathory, la llamada Condesa Sangrienta sea un ejemplo de ello. Aparentemente emparentada con otro famoso y cruel miembro de la realeza, ni más ni menos que Vlad Tepes, el personaje histórico en el cual Bram Stoker se basó para su inmortal novela Drácula. Bathory tuvo una vida difícil. Desde su infancia más temprana, la joven Elizabeth sufría de severos ataques de rabia irracional. A los 13 años, y prometida con un noble húngaro, queda embarazada de uno de los sirvientes encargados del mantenimiento de su castillo. La familia de Elizabeth se deshace del bebé y ella continúa su vida como si nada hubiera pasado. La condesa contrae nupcias con Ferenc Nadasdy, noble húngaro conocido como el Caballero Negro, hombre más interesado en la guerra que en los asuntos políticos o familiares. Curiosamente, Bathory tiene fama de buena esposa y madre. Todo parece indicar que pese a sus macabros antecedentes familiares, la condesa puede llevar una vida normal. Sin embargo, ocurre lo inevitable. Su esposo Ferenc muere en batalla y Elizabeth se queda viuda a los 44 años, edad en la cual aún conserva su belleza. Es entonces cuando su locura, oculta bajo el velo de una familia feliz, resurge con mayor fuerza y brutalidad. La condesa decide pasar sus días castigando con el mínimo pretexto a la servidumbre. La mujer goza con el dolor ajeno y lo provoca con pasión. Como si fuera poco, la perversa mujer escucha que la mejor terapia para mantener su belleza y juventud es por medio de baños de sangre de vírgenes jóvenes. Bathory no lo piensa dos veces e instruye a varios de sus sirvientes a fin de conseguir jovencitas a las cuales extraer el vital líquido. Fueron más de 600 las víctimas de la entonces conocida como la Condesa Sangrienta, y lo único que pudo detenerla fue la repentina desaparición de varias jóvenes de las aldeas cercanas a su castillo, incidente investigado por las autoridades, las cuales atraparon a la condesa en flagrancia. Debido a su origen noble, Bathory no recibió públicamente ningún tipo de sanción. En cambio, sus cómplices y sirvientes fueron quienes pagaron por los asesinatos y desapariciones. Esto, no obstante, no significa que la cruel mujer no recibiese castigo. Muy por el contrario, Bathory fue condenada a prisión perpetua en su propio castillo, encerrada entre 4 paredes, de las cuales nunca más saldría, a cambio de mantener el apellido de su familia libre de la humillación de ser manchado por una criminal. Número 7. Juana de Arco. La demencia puede ser una virtud y el camino mediante el cual un personaje histórico acceda a la grandeza.
Por raro que suene, este fue el caso de un símbolo mundial, la famosa Juana de Arco. Rebelde por naturaleza, pero dueña de una fe a toda prueba, Juana comienza a escuchar voces a la edad de 13 años. Es por ello que desprecia un matrimonio arreglado para partir rumbo a la corte del rey y, disfrazada de hombre, solicitar al Delfín la oportunidad de pelear a su lado con el fin de expulsar a los ingleses. Carlos VII escuchó su consejo y fue gracias a ello que los ingleses fueron expulsados de Francia. Para su desgracia, Juana fue traicionada y vendida a sus enemigos, quienes la enjuiciaron y condenaron a la hoguera, destino del cual la joven no podría escapar. Pero, ¿qué fue lo que inspiró a una adolescente a llevar a cabo una empresa heroica? La medicina en general estaba en pañales durante la época. La salud mental en particular era un concepto impensable en aquellos tiempos. Una joven devota, capaz de escuchar voces incorpóreas, no resultaba, pues, algo particularmente llamativo en su contexto. Muy por el contrario, dichas voces podían ser consideradas síntoma de brujería para el que las escuchaba. Juana de Arco fue un caso atípico, y por lo tanto, estudiosos de varias épocas han especulado que la joven, más allá de una devoción extrema, posiblemente padeciera algún tipo de demencia, cuyos síntomas la llevaran a tener alucinaciones auditivas, mismas que la invitaban a pelear contra los ingleses por la libertad de Francia. Esquizofrenia, tuberculosis y epilepsia han sido los sospechosos de la extraña condición de Juana, quien al final de su proceso fue hallada culpable de comunicarse con espíritus diabólicos y no con Dios, como ella misma alegaba. Juana de Arco fue condenada a la hoguera, y si bien la hipótesis de alguna enfermedad mental se mantiene, también es cierto que su vida fue la prueba palpable de que no solo la sensatez y la cordura pueden cambiar el curso de la historia. No cabe duda que la locura puede hundir y puede elevar a muchas personas a la fama. Cuéntanos cuál de estas historias fue la que más te impactó, y si conoces a algún otro personaje que debería formar parte de este conteo. Estaremos leyendo tus comentarios. Y si el video te gustó, déjanos un me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta el próximo Enigma.